Gracias a nuestra lucha hemos conseguido refuerzos para el COVID, tanto en cocina 2 horas como en limpieza 4 horas, aunque de momento son insuficientes y además el nuevo viceconsejero Joaquim Vildarrats ha decidido que los contratos de apoyo de cocina se acaben el 24 de enero. Por otro lado, queremos organizar las visitas y debido a la actual situación del COVID, tenemos que pensar cómo llegar a todas vosotros, de una manera segura y cercana. Hay diferentes propuestas. Realizar microasambleas, por ejemplo, nos podéis proponer soluciones. No debemos olvidarnos de los EPIs, el uso de mascarilla quirúrgica y uso de mascarilla FFP2 para todas, todos. No podemos admitir que la administración pública actúe así. Es lo que exigimos y hemos estado exigiendo. Contra la precariedad laboral por un regreso al trabajo de forma segura y negociada. Llamamos a acudir el 2 de octubre a las 6 de la tarde a las manifestaciones convocadas. ¡Gora Lab!